Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Aprueba Consejo de Ministros nuevas políticas para el desarrollo de la economía y la sociedad. Califican Cuba y Estados Unidos de positiva y respetuosa segunda ronda de conversaciones bilaterales. Asiste Machado Ventura a Asamblea Municipal de la UJC en La Habana Vieja. Y otorgan Premio Nacional de Derecho 2014 a Armando Jar Dávalos. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar este jueves y en la cual fueron aprobadas nuevas políticas y propuestas para el desarrollo de la economía y la sociedad cubanas. El Consejo de Ministros, presidido por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, analizó temas de gran impacto para perfeccionar el desarrollo de nuestro modelo económico y social. En un primer momento, los miembros del Consejo analizaron y aprobaron la política para asignar recursos financieros a escritores y artistas para el impulso de proyectos culturales. La entrega de este financiamiento se realizará en CUP y CUC sin intermediarios. Para ello se tendrán en cuenta varios requisitos, entre los que se destacan el impacto social, la calidad, la trayectoria de los creadores que la proponen y el interés de los institutos y consejos del Ministerio de Cultura, del ICRT y las organizaciones de creadores. Ese ingreso que se le da a la persona que va a hacer el proyecto, en ese momento, ese financiamiento no se le incluye ingreso, por tanto, en ese momento no paga impuestos. Si el proyecto que hace tiene un carácter comercial y después le genera ingresos personales, por esos ingresos personales sí se rige a la ley tributaria actual y tendría que pagar impuestos. También el Consejo de Ministros aprobó la política para simplificar e integrar los servicios y trámites. Esta prevé el intercambio de información entre instituciones. En este tema, el empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones es fundamental, además de los registros públicos como fuente primaria de información. También deberán garantizarse las condiciones materiales de los locales, así como el capital humano necesario. En este sentido, se informó que se extenderá a todo el país de forma paulatina hasta el 2017 la experiencia del municipio de Güines en Mayabeque, donde, según el informe presentado, se han reducido el tiempo de espera de los trámites y la cantidad de viajes para buscar los documentos. Durante la reunión fueron aprobadas, además, las propuestas de reordenamiento de las entidades de ciencia, tecnología e innovación. Estas líneas de trabajo están dirigidas a elevar los impactos económicos, sociales y ambientales de esas instituciones. Al respecto, el general de Ejército enfatizó sobre la necesidad de continuar la preparación de los especialistas que dirigen las empresas vinculadas al sector científico. Vayan a ver según las características de cada cual y de las especialidades que se trate, o producciones, o investigaciones, lo que se trate, qué preparación hay que dar, si reúnen las condiciones o no las reúnen. Tienen que investigar, tienen que producir, tienen que comerciar. Otra de las propuestas aprobadas fue la de perfeccionar el sistema ferroviario, luego del análisis sobre las múltiples manifestaciones de indisciplina y acciones ilegales que se han producido en ese medio de transporte, además de la deficiente planificación, organización y control en los diferentes niveles. Igualmente se tuvo en cuenta la antigüedad de los equipos, la mayoría con más de 30 años de explotación. El sistema aprobado deberá caracterizarse por una estricta disciplina, con una cadena de mando definida, uso de uniformes y distintivos, todo regulado a través de un reglamento único. En este tema, el presidente cubano reiteró la necesidad de seguir combatiendo las violaciones que persisten alrededor del ferrocarril. Pero no vamos a rendirnos frente a eso. Vamos avanzando y esto que estamos discutiendo una muestra. Esta estructura siguen estudiando, hay que aplicarla a que se apruebe, pero seguir comprobando su funcionamiento y
y la exigencia. No podemos estarse moviendo por ahí un tren que no lleve a alguien responsable que proteja eso. El máximo órgano de gobierno conoció detalles sobre la participación del Ejército Juvenil del Trabajo en la reparación del ferrocarril. En esas labores intervienen 7 batallones en 29 compañías, con 2.200 hombres en campamentos desde Pinar del Río hasta Guantánamo. El Consejo de Ministros fue informado sobre el plan de continuidad de estudios de los graduados de 9º grado hacia la educación técnica y profesional y el preuniversitario para el curso regular diurno 2015-2016. A la vez fue dado a conocer el plan de ingreso a la educación superior, curso diurno y por encuentros. Estos planes se ajustan cada vez más a la demanda que presentan los organismos. En esta reunión trascendió que los problemas demográficos del país ya impactan en las enseñanzas media y superior, pues son cada vez menos los cubanos que llegan a estas edades. Un tema, al decir del general de Ejército, para seguir trabajando con mayor integralidad por parte de todos los organismos. Finalmente, se informó sobre la política para la ejecución de negocios de exportación de servicios, en los que se asuman compromisos con gobiernos extranjeros. Estas deberán contribuir a una adecuada institucionalidad y debe implicar una mejor preparación de las empresas cubanas en su desarrollo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguidamente damos lectura al comunicado de prensa de la delegación cubana a la ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El 27 de febrero de 2015 tuvo lugar en Washington una nueva ronda de conversaciones entre delegaciones de Cuba y los Estados Unidos sobre el proceso de formalización del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, que fue anunciado por los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama el 17 de diciembre de 2014. La delegación cubana estuvo presidida por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, y la estadounidense por la secretaria asistente para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson. La reunión se desarrolló en un clima profesional, respetuoso y constructivo. Los representantes cubanos reiteraron la importancia de solucionar un grupo de temas que permitan crear el contexto apropiado para restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas en ambas capitales, en particular la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional y la prestación de servicios financieros a la sección de intereses de Cuba en Washington, que durante más de un año ha carecido de un banco para realizar sus operaciones debido al bloqueo y a la designación de Cuba como país que auspicia el terrorismo internacional. Asimismo, la delegación cubana insistió en la necesidad de garantizar la observancia de los principios del derecho internacional y de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, que deberán ser la base de las futuras relaciones diplomáticas y del funcionamiento de las respectivas embajadas. Específicamente, se hizo énfasis en el cumplimiento de las normas referidas a las funciones de las misiones diplomáticas, al comportamiento de su personal, al respeto de las leyes nacionales y a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Por otro lado, se precisaron detalles sobre las visitas y encuentros técnicos bilaterales que tendrán lugar en las próximas semanas sobre temas como aviación civil, trata de personas, telecomunicaciones, prevención del fraude migratorio y cambios en las regulaciones que modifican la implementación del bloqueo. Durante el intercambio, la parte cubana ratificó la disposición a continuar el diálogo y avanzar en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre bases de respeto, igualdad soberana y reciprocidad. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos íntegramente las conferencias de prensa ofrecidas por Josefina Vidal y Roberta Jacobson, jefas de las delegaciones de Cuba y Estados Unidos, a la segunda ronda de conversaciones bilaterales que se realizaron hoy en Washington. El Departamento de Estado norteamericano reconoció las ventajas de un nuevo escenario en las relaciones con Cuba. Una portavoz de la Oficina de Exteriores estadounidense se refirió a lo que puede ganar su país en su acercamiento con el vecino insular ubicado a 90 millas de sus costas. La nueva relación con Cuba aporta beneficios económicos y a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Así lo reconoció la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, durante una conferencia de prensa que coincidió con las negociaciones entre los diplomáticos de ambos países. La portavoz reconoció que el restablecimiento de las relaciones será positivo para los vínculos de Washington con América Latina. Recordó también cómo se han tomado pasos a través del Departamento de Comercio para iniciar algún tipo de relación económica con la mayor de las Antillas. Psaki respondió preguntas acerca de la permanencia de Cuba entre los países considerados como patrocinadores del terrorismo. La vocera confirmó que el proceso para excluir al país caribeño de esa categoría está en marcha. En su edición de hoy, el diario The New York Times advirtió que la permanencia de la nación caribeña en esa lista es un punto de fricción importante en los esfuerzos para restablecer los lazos diplomáticos. En un comunicado, la delegación cubana en Washington reiteró que ese es uno de los temas que permitirá el contexto adecuado para la apertura de las embajadas. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, felicitó hoy en La Habana el progreso de las conversaciones de paz luego de reunirse con las delegaciones del gobierno y las FARC, primero por separado y después de conjunto. En conferencia de prensa, Annan dijo que los debates han sido muy útiles e instó a las partes a seguir en un diálogo honesto y abierto para lograr un acuerdo definitivo sin decepcionar a la comunidad internacional que apoya este proceso. Tal y como sucedió la víspera con el equipo insurgente, el Premio Nobel de la Paz 2001 se reunió esta mañana con la delegación gubernamental como continuidad del diálogo que había tenido anteriormente en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos. Lo más significativo fue su encuentro con ambas partes en conflicto en una sesión especial de la mesa de conversaciones de poco más de una hora. Se ha trabajado muchísimo y se ha avanzado también mucho y estoy aquí como un amigo para brindar mi apoyo, no solamente un apoyo moral. El ex secretario general de la ONU insistió en la necesidad de que el acuerdo final de paz cumpla con los estándares internacionales. Y muchas veces preguntan si esta persona u otra persona debe ir a prisión. Esto debe ser una decisión judicial, no es nada que nosotros podamos decidir, no lo puedo decidir yo, ni el presidente, ni las FARC, es una decisión judicial. El jefe negociador Humberto de la Calle resaltó como mensaje central de Kofi Annan el hecho de que la paz es un proyecto nacional que concierne a todos y en ese sentido invitó a los opositores a dialogar. Por su parte, el insurgente Iván Márquez pidió a Annan transmitirle al gobierno colombiano sus consideraciones sobre el alcance que tendría una tregua bilateral. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Asamblea Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana Vieja, tuvo lugar este viernes con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del partido. A fortalecer la organización y buscar en los jóvenes rasgos que los identifiquen o distingan como hombres y mujeres de bien, llamó a los participantes en la Asamblea Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana Vieja, el segundo secretario del Comité Central del partido, José Ramón Machado Ventura. Igualmente explicó que a cada joven se debe tratar con sus individualidades y características, además de explicarles qué es la UJC, sus funciones, deberes y derechos. En tal sentido, integrantes de las brigadas técnicas juveniles hablaron del trabajo realizado y la necesidad de fortalecer el trabajo político. El movimiento no es participar en los eventos, es trabajar en la formación constante de los jóvenes, motivarlos a ir a los museos, motivarlos a debatir sobre cómo ese bloqueo me afecta a mí, no la producción de alimentos, porque yo no trabajo en la producción de alimentos, pero nosotros discutimos mucho cuánto cuesta el flete, por ejemplo. En el comité de base discutimos para traer los materiales de conservación a Cuba, que en Estados Unidos son muy económicos y tenemos que comprarlo en Italia. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado cubano? Y el joven esa particularidad la siente más que lo que ve en el televisor, porque sabe lo que me afecta a mí para el desarrollo de mi trabajo. Al finalizar la asamblea fueron presentados los nuevos miembros del comité y el buró municipal, ratificándose su actual secretaria, Yuslady Crespo. Yo creo que ya nosotros, como se dice, cantar victoria en su totalidad, ni decir que todo está resuelto, pero simplemente decirle que yo noto, yo percibo ya por el desarrollo de esta asamblea que vamos bien. Nosotros en ese sentido podemos realmente calificar de muy buena, sí, de muy buena esta asamblea. Eso es lo que se le En la capital, Gladys Mediaceja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. Deportes en el Estelar. Tomadores de Cuba venció esta tarde a Ottomans de Ucrania 3-2 y mantuvo su invicto en la Serie Mundial de Boxeo. Domadores de Cuba salvó un duro escollo hace solo unos minutos en Kiev, cuando superaron al representativo de Ottomans de Ucrania por cerrado margen de 3 victorias por 2 los anfitriones. Precisamente la balanza comenzó sus movimientos favorables a los europeos, mediante el triunfo por votación unánime de sus 49 kilogramos del Toledo. La alarma roja para los caribeños vino en la cuarta pelea de esta noche en el Palacio de los Deportes de Kiev, horario vespertino en Cuba, cuando el 75 kilogramos de domadores, Arlen López, sucumbió ante su rival de turno, Normatov Hasinbek. La calma volvió a la franquicia criolla, titular mundial de la temporada anterior y líder del Grupo A al término de la primera ronda clasificatoria, cuando el nuevo exterminador del pugilismo cubano, Erislandy Sabón, despachó por soberbio knockout al completo de Ottomans y definir así el tope para el representativo de la mayor isla del Caribe. Domadores de Cuba mantuvo su liderazgo ante Ucrania y acumula ahora 31 victorias y 4 reveses en 35 incursiones en esta quinta temporada de la Serie Mundial de Boxeo. Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Serie Nacional de Béisbol estuvo matizada esta tarde por 3 barridas. Pasaron Las Escobas, Ciego de Ávila Granma, Matanzas Holguín y la Isla Artemisa. Los Tigres de Roger Machado completaron su tercera victoria al hilo sobre los alazanes. El resultado final fue de 10 carreras por 5. Por su parte, Matanzas elevó a 3 la diferencia sobre Granma, que cayó 10 por 5 ante Ciego de Ávila. Y la última barrida la protagonizó la Isla Artemisa. Los Piratas vencieron 5 por 2 a los Cazadores. Concluye el tiempo para los deportes. Pase usted muy buenas noches. Gracias, Luisa. Continuamos con otras informaciones. La Unión Nacional de Juristas de Cuba otorgó el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes 2014 a Armando Jardávalos por ser un incansable luchador en la defensa de la justicia y en la creación de una cultura humanista y ética del derecho. Por el ejemplo, la entrega, la consagración y los aportes al pensamiento jurídico cubano, fue entregado hoy el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes 2014 al doctor Armando Jardávalos, director de la oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí. En el aniversario 141 de la caída en combate del padre de la patria, se conoció que por unanimidad fue concedido este reconocimiento al jurista que desde las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana desarrolló una profunda vocación revolucionaria. Aquel joven de 23 años proclama que la revolución social es el único medio cuando la crisis se ha convertido en quiebra total del orden jurídico. Un premio muy merecido, porque ha sido una guía, ha sido un conductor, ha sido ejemplo para los juristas cubanos y un digno representante de lo que significa estar comprometido con su tiempo. Que nos ha ayudado a los juristas a comprender el papel del derecho en la sociedad. Cómo ha defendido la Constitución, la constitucionalidad, como Fidel, la legalidad del proceso revolucionario. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como consecuencia de una penosa enfermedad, falleció ayer el diseñador de luces, profesor y fundador del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Mario Juan Portal. Fue luminotécnico y diseñador de luces de importantes programas musicales como Mi Salsa, Palmas y Cañas, Sabadazo, El Expreso. También trabajó en dramáticos e informativos, así como en espectáculos y galas artísticas transmitidos por la televisión cubana. Realizó el diseño de luces del Noticiero Nacional de Televisión. Por su amplia trayectoria artística fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Caracol y la distinción Artista de Mérito del ICRT en 2010. En los últimos años se dedicó a legar sus experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones. Por voluntad propia, su cadáver fue cremado. Llega a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Buenas noches.
noches. Observen el mapa del tiempo, el sistema frontal que se mantiene casi estacionario sobre la porción sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México y no nos va a afectar. Sin embargo, hoy hemos tenido actividad de chubascos y lluvias por delante del frente que han influido sobre la parte occidental de nuestro país. En la imagen de satélite se puede observar los nublados que acompañan a la banda frontal y aquí tenemos los nublados que han desarrollado actividad de chubascos y lluvias en la parte occidental de nuestro país desde horas tempranas de la mañana y aquí también algunos nublados que se han desarrollado debido al fuerte calentamiento hacia zonas del interior y sur del resto de nuestro país y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y son posibles nublados ocasionales hacia zonas de la costa norte con aisladas lluvias. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 18 y 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará de manera ocasional principalmente hacia zonas del interior con aisladas lluvias y tendremos temperaturas máximas en la tarde de 27 y hasta 32 grados Celsius. Los vientos en la parte occidental soplarán de región nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central un amanecer con poca nubosidad y las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 21 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo aisladas lluvias y temperaturas máximas elevadas con valores de 31 y hasta 33 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado y con poca nubosidad hacia el interior y sur y son posibles aisladas lluvias en el extremo norte oriental. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 18 y 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo aisladas lluvias y temperaturas máximas muy elevadas con valores de 31 y hasta 34 grados en la provincia Granma. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte oriental. Para los próximos 3 días se espera baja probabilidad de lluvias, solamente aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte del oriente de nuestro país y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Y hoy se entregaron los premios de la Feria Comercial del Festival del Habano, que concluye esta noche con la tradicional subasta. Los fondos recaudados se destinan al programa de salud de nuestro país. 5 días de intercambios entre amantes del tabaco es el premio. Dentro de la amplia participación de expositores, las entidades cubanas sobresalen entre los galardonados en las diferentes categorías. Es un logro porque ya son varios las presentaciones que hemos tenido aquí en el Habano y es la forma de representar nuestros productos, que son los renglones exportables que ponemos al mundo exterior, los productos que representamos en nuestras tiendas de la corporación CIME. Países como Filipinas y Brasil resultaron laureados por primera vez en el concurso Habanos Sommelier. Para mí es un placer muy grande estar aquí en la Tierra del Tabaco. El mundo del tabaco está aquí, en verdad. Y yo llego acá y consagré campeón mundial. Para mí es algo que no tiene precio, no tiene nada en mi vida que va a me complacer más que eso en mi vida. El tabaco cubano se reafirma en otras regiones del mundo. Así trascendió en la 17ª edición de Habanos. Julia Mirabal y Obelix Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos anunciado, a continuación transmitimos íntegramente la conferencia de prensa ofrecida por la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, al término de la segunda ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Buenas tardes a todos. En nombre de la delegación cubana, quisiera expresar nuestra gratitud por la bienvenida que nos han dado en el Departamento de Estado en Washington para tener una nueva ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. Vinimos a esta reunión con un espíritu constructivo. La reunión fue muy respetuosa, profesional y constructiva. Puedo decir que tuvimos una buena reunión el día de hoy y pudimos progresar en nuestras discusiones. Por segunda vez, las delegaciones de Estados Unidos y de Cuba se sentaron en la misma mesa para hablar como iguales los términos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta ronda, la delegación cubana resaltó la importancia de resolver algunos temas que harán posible para nosotros crear el contexto apropiado para volver a abrir
embajadas en ambas capitales. Específicamente nos referimos a que se elimine a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional y la provisión de servicios bancarios al servicio consular de Cuba, que durante el último año no ha podido encontrar un banco que maneje sus transacciones bancarias. Confiamos en que en las próximas semanas veremos progreso en ambos temas para que podamos pasar a la reapertura de embajadas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas. La delegación de Estados Unidos nos asegura que está trabajando ambos temas. Además, intercambios de información sobre visitas y reuniones bilaterales técnicas que se llevarán a cabo en las próximas semanas sobre temas como la trata de personas, la aviación civil, telecomunicaciones, derechos humanos, áreas protegidas marinas, la prevención del fraude migratorio y cambios reglamentarios emitidos por Estados Unidos en relación a Cuba. Expresamos nuestra voluntad de estar en comunicación permanente sobre los temas que hablamos en esta reunión en las próximas semanas. También reiteramos nuestra voluntad de seguir con este diálogo y progresar en relaciones de Cuba con Estados Unidos sobre la base de respeto, igualdad y reciprocidad. Estamos seguros de que puede haber una relación civilizada y coexistencia entre Cuba y Estados Unidos y que podremos reconocer y respetar nuestras diferencias para que como vecinos podamos identificar áreas de interés mutuo para cooperar y beneficiar a ambos países, a la región y al mundo. Unas breves palabras en idioma español para la prensa de habla hispana que trabaja en Estados Unidos y también para representantes de la prensa cubana que nos acompañan hoy aquí. Agradecemos en nombre de la delegación de Cuba la acogida ofrecida por el Departamento de Estado en Washington para sostener una nueva ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. Hemos asistido a esta reunión con un espíritu constructivo. Puedo afirmar que la reunión se desarrolló en un clima respetuoso y profesional. Tuvimos una buena reunión. Obtuvimos algunos progresos. Por segunda vez, delegaciones de ambos países nos sentamos en la mesa de negociaciones como iguales para discutir los términos del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. Reiteramos en esta ronda la importancia de encontrar solución a un grupo de asuntos que permitan crear el contexto apropiado para restablecer las relaciones y abrir embajadas en ambas capitales. En particular, la delegación cubana se refirió al tema de la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional y a la provisión de servicios financieros a la sección de intereses de Cuba en Washington, que durante más de un año ha carecido de banco para realizar sus operaciones. Nos sentimos optimistas de que en las próximas semanas podamos ver resultados en ambos temas que nos permitan avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas. La delegación norteamericana nos informó que está trabajando en ambos asuntos. Expresamos nuestra disposición a mantener una comunicación permanente en los próximos días y semanas sobre los asuntos discutidos. Por otro lado, intercambiamos información sobre las visitas y encuentros técnicos bilaterales que tendrán lugar en las próximas semanas sobre temas como la trata de personas, la aviación civil, las telecomunicaciones, los derechos humanos, áreas marinas protegidas, prevención del fraude migratorio y los cambios realizados en las regulaciones sobre la implementación del bloqueo en los Estados Unidos.
En esta reunión, la delegación de Cuba ratificó la disposición a continuar el diálogo y avanzar en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre bases de respeto, igualdad soberana y reciprocidad. Confiamos en que entre nuestros dos países se puedan establecer relaciones civilizadas de convivencia y que seamos capaces de reconocer y respetar nuestras diferencias para, como vecinos, identificar áreas de interés mutuo para cooperar en beneficio de nuestros países, de la región y del mundo. Thank you very much. Muchas gracias. Open to questions. Juan Jacomino, our press attaché, will help me because I don't know all of you, although I see some familiar. Juan Jacobino me va a ayudar porque no los conozco a todos. Los organizadores han pedido a los periodistas que esperen hasta que el micrófono llegue a ustedes. Walter y Justin nos van a estar ayudando con esto. Por favor, cuando hagan la pregunta, esperen hasta que llegue el micrófono. The organizers are kindly asking that journalists that Los organizadores están pidiendo que los periodistas esperen a tener el micrófono en manos y que también, por favor, nos den los nombres. Andrea Mitchell from Thank you very much, Juan. Andrea Mitchell from NBC News, Josefina Vidal. It's very good to see you here at the State Department. Secretary Kerry indicated earlier today that the issue of removing Cuba from the terrorism list of state sponsors is a separate issue than the opening of the embassies. Do you ¿Usted ve la eliminación de Cuba de esa lista de terroristas como precondición antes de establecer o abrir embajadas? ¿Y Cuba estaría dispuesta a pensar en devolver a Shada Shokur Chowan, que es una de las demandas del Congreso para la normalización? Gracias. No hemos establecido enlaces ni lazos entre abrir embajadas y eliminarnos de la lista de terroristas. Hemos dicho que para Cuba es importante que este tema se resuelva en un proceso hacia restablecer las relaciones diplomáticas y no específicamente abrir embajadas. En Habana nos reunimos el año pasado y explicamos que para nosotros sería difícil explicar que Cuba y Estados Unidos han restablecido relaciones normales mientras Cuba todavía figure en esa lista de estados patrocinadores donde pensamos que nunca nos deberían haber puesto. Así que nos han dicho que están dispuestos a resolver este problema. En cuanto al otro tema, muchas veces hemos hablado de este tema en el pasado. Yo le puedo dar información. Nosotros tuvimos un tratado de extradición entre Estados Unidos y Cuba que fue firmado a principios del siglo XX, en el 1906. Ese tratado de extradición después del 59 ya no se respetó cuando Cuba estaba esperando pidiendo a Estados Unidos que extraditara a miembros de la dictadura cubana que fueron responsables de crímenes terribles en Cuba. Desde el principio de la revolución ya no funciona este tratado porque no fue honrado por Estados Unidos. Está todavía en vigor, pero no funciona. Este tratado tenía una cláusula que decía que la extradición no se aplica a ninguna actividad política. Por lo tanto, Cuba legítimamente ha dado asilo político a un pequeño grupo de ciudadanos estadounidenses porque tenemos razones para creer que lo merecen y es hasta donde hemos llegado. Y cuando uno concede asilo político, entonces no pueden entrar en este tipo de discusiones.
relaciones. Quizá hay muchas cosas más que explicar en términos de respetar los derechos de otros, pero voy a dejarlo en eso. Gracias. Jorge, Jorge. Sí, Jorge Gestoso. Jorge Gestoso from Telesur. Two questions. Para resumirlo en To summarize it in just phrase, what would be the headline de esta reunión y cuál es el próximo paso y en qué fecha? Yo diría que el titular es que, en inglés dije, we have made progress. O sea, el titular en español es que hemos tenido progresos en la reunión de hoy. Yo puedo afirmar que logramos aproximar las posiciones de ambos países en relación con los temas que son necesarios discutir para este doble proceso de restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas. De manera que puedo decir que soy optimista de que en las próximas semanas podamos tener algunos resultados que nos permitan acercarnos a ese momento para el cual todavía no tenemos una fecha, para dar el paso ya definitivo de restablecimiento de relaciones y acordar una fecha para la apertura de embajadas. No hemos acordado específicamente una nueva reunión, pero sí hemos acordado mantenernos en una permanente comunicación en los próximos días y semanas para seguir intercambiando sobre los temas que discutimos hoy en los próximos días. Es lo que yo puedo decir. I hope you have translation, yes? I can say. Do you have translation for? Okay, good. Any other question? Barbara Plett, BBC over there. Usted dijo que la eliminación de la lista de terroristas no era una precondición. Es algo que esperan poder resolver, pero no es algo que fuera una precondición para abrir embajadas. ¿Están viendo estas dos cosas como disimilares? ¿Se puede abrir una embajada antes de ver este resultado? No, pero puedo decir que son dos temas distintos. Primero se restablecen las relaciones y después se abren embajadas. Así que es la forma nuestra de verlo. Restablecemos relaciones y después pasamos al próximo paso de abrir embajadas. Entonces lo que estamos diciendo no es una precondición, no es una condición, pero lo que decimos es que es un tema sumamente importante para Cuba. Puedo decir que es prioritario y esperamos que se aborde, se resuelva en el proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas, porque como ya dije, sería muy difícil decir que hemos establecido relaciones mientras nuestro país todavía esté en una lista en la cual creemos muy firmemente nunca se nos debería haber puesto. Gracias. Luis Alonso de AP, que hace rato que tiene la mano levantada. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Quería preguntarle si estas reuniones bilaterales técnicas que usted mencionó, incluyendo derechos humanos y áreas protegidas, se van a llevar a cabo aun cuando no haya un acuerdo definitivo sobre la normalización. Si la respuesta es sí, quería preguntarle si ya hay fecha para la reunión de derechos humanos. Y quería preguntarle también por qué es tan importante para Cuba que no esté en la lista de terrorismo para tener relaciones. Si vemos el caso de Sudán, por ejemplo, que está en la lista, hay relaciones diplomáticas y Estados Unidos tiene una embajada que funciona en Khartoum. Gracias. Gracias por sus preguntas. Mire, sí la respuesta a la primera pregunta es que sí es posible tener reuniones de carácter técnico independientemente del proceso paralelo que estamos llevando a cabo para restablecer relaciones diplomáticas. De hecho, puedo decir que estamos teniendo este tipo de reuniones técnicas desde hace un tiempo. No es un proceso de reuniones que va a comenzar ahora. Ya desde hace aproximadamente, yo diría que 3 años, hemos estado realizando reuniones técnicas, por ejemplo, sobre seguridad aérea,
sobre prevención de derrames de petróleo en las operaciones de perforación en aguas profundas, sobre correo postal, y lo que estamos haciendo es continuando algunas de estas reuniones. Por ejemplo, vamos a tener en las próximas semanas un encuentro técnico sobre prevención de fraude migratorio. Esto es algo que hemos hecho ya anteriormente, pero también vamos a ampliar un poco la gama de temas sobre los cuales vamos a hablar a nivel técnico. Y por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener algunas de estas reuniones que van a ser nuevas. No las hemos realizado con anterioridad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre información y telecomunicaciones a nivel oficial entre representantes del Departamento de Estado y representantes de distintas agencias gubernamentales cubanas. Vamos a hablar por primera vez de áreas marinas protegidas, un tema de suma importancia para Cuba y para Estados Unidos por nuestro interés en la preservación y protección del medio ambiente que compartimos. Vamos a hablar por primera vez sobre derechos humanos. Ya Cuba había propuesto en julio del año pasado al gobierno de Estados Unidos comenzar a tener una conversación civilizada, respetuosa, recíproca sobre los derechos humanos. Hemos recibido con satisfacción la aceptación de esta reunión por parte del Departamento de Estado. Todavía no tenemos fechas específicas. Estamos intercambiando ideas, pero tenemos que chequear ambas partes los calendarios de los altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos que van a participar. Eso es lo que le puedo decir. Yo entiendo que hay otros países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos independientemente de que están en la lista de estados patrocinadores de terrorismo, pero para Cuba es una cuestión, yo diría que de justicia. O sea, como Cuba está tan convencida de que nunca debió formar parte de esta lista limitada, pequeña, reducida de países, y que hoy en día tampoco se sostiene que se mantenga nuestro país, para nosotros se trata de una cuestión de ajustarse a la realidad y de hacer justicia. Por tanto, para nosotros yo diría que desde un punto de vista moral, ético, es muy importante abordar este asunto de modo que cuando restablezcamos relaciones estemos dando inicio a una verdadera nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre bases distintas, sobre bases sólidas, que de verdad representen un cambio cualitativo en el tipo de relación que en estos días estamos discutiendo para comenzar a construir. De eso se trata más bien, por nada. Gracias, estamos limitados en el tiempo. Una más y ya. Una más. Sí, porque tenemos tiempo limitado. María Peña, la opinión, que lleva tu mano levantada buen rato, María. Muchas gracias y gracias María, por hacer este encuentro. ¿Cómo está? Bien. Josefina, usted ha dicho que Cuba siente que ha sido injusto su inclusión en esta lista desde 1982 y esto es un tema sobre el tapete. Quería saber si en esta discusión de hoy las autoridades de Estados Unidos les han explicado a ustedes, los cubanos, cuáles son las condiciones que ustedes tienen que reunir para salir de esa lista de una buena vez. Gracias. Hemos hablado del tema, por supuesto, no solo ahora. Yo creo que llevamos más tiempo hablando de este tema porque es un asunto que cuando hemos empezado a hablar ya desde hace unos años, Cuba siempre ha puesto sobre la mesa. Ha sido, yo diría que un tema recurrente en la agenda del lado de Cuba. Incluso en una etapa anterior, ¿no?, cuando todavía no se había tomado esta decisión histórica de dar un cambio a nuestras relaciones. Hemos hablado sobre el tema, pero bueno, como es un asunto que compete únicamente a las autoridades de Estados Unidos, porque es una ley de los Estados Unidos, es un ejercicio que se realiza por el gobierno de Estados Unidos, yo prefiero
dejar ese tema en manos de los representantes del gobierno de Estados Unidos para que decidan si desean abordarlo y con qué nivel de detalles. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido un gran placer estar con ustedes y espero que nos volvamos a ver en mejores condiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you very much, everybody. Thank you. También la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson, expresó que el diálogo sostenido hoy con la parte cubana resultó productivo. A continuación ofrecemos su conferencia de prensa al término de las conversaciones. Buenas tardes, gracias por venir. Hoy, el 27 de febrero del 2015, funcionarios cubanos y americanos se reunieron en Washington para hablar del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La directora general para Asuntos Estadounidenses, Josefina Vidal, lideró la delegación de Cuba y yo lideré la de Estados Unidos. Para nosotros, reestablecer las relaciones y abrir las embajadas las vemos como medidas críticas para normalizar las relaciones más de 50 años después de romperlas. Hoy fue un día productivo y que nos dio mucho ánimo. Siempre respetuoso, a veces con muchos retos, pero abordamos los requisitos de ambos lados y las diferencias que identificamos en Habana hace un mes, y hemos progresado bien hacia resolverlos, mientras que sabemos que todavía hay diferencias serias entre ambos gobiernos. Me complace decir que hoy tuvimos el tipo de intercambio constructivo que nos lleva hacia una relación más productiva. Este espíritu de intercambio también se ve en los eventos de las próximas semanas. La semana próxima Cuba manda a 2 delegaciones para hablar sobre la aviación civil y la trata de personas. El mes que viene habrá otra reunión entre estadounidenses, embajador Daniel Stover, que viajará a Habana para trabajar con el gobierno de Cuba para incrementar su capacidad, el acceso de información para el pueblo cubano. También una agencia viajará a Cuba en marzo para hablar de los cambios reglamentarios en Estados Unidos. A fines de marzo vamos a hablar de la estructura de nuestro diálogo sobre derechos humanos. Estamos comprometidos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas que nos permitirán más efectivamente representar intereses de Estados Unidos e interactuar con el pueblo cubano. Hoy fue un paso muy importante hacia el futuro y con mucho gusto voy a seguir trabajando con la directora general Vidal. Primera pregunta para Andrea Mitchell de ABC. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Can you tell us on ¿Nos podría hablar de un tema separado? Sé que es separado en cuanto a Estados Unidos. ¿Qué progreso se puede lograr en eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Que dijo la directora general Vidal que no era una precondición, pero es sumamente importante. Y también si cree usted que las embajadas de ambos países podrían abrirse antes de la Cumbre de las Américas el 10 de abril. Gracias. Creo que el punto de vista nuestro, y hemos sido claros que los dos temas son distintos y separados. Entendemos el hecho de que la delegación cubana ve este hecho como prioridad. Para nosotros es importante terminar la revisión que todavía está en curso, y desde el principio hemos pensado que teníamos que hacerlo tan pronto como fuera posible. El secretario hoy hizo algunos comentarios que después reiteró que lo vamos a terminar tan pronto como sea posible según la ley, pero eso y el establecimiento de relaciones diplomáticas son dos procesos separados, y es lo que quiero reiterar. En cuanto a la cronología,
Me parece que sí se puede lograr antes de la Cumbre de las Américas y creo que con el tipo de cooperación que hemos visto hoy, yo soy una líder de esa conversación y las veo de forma optimista, comprometida y reconociendo el trabajo que todavía queda por hacer, pero me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes y que es muy bueno que fuera antes de la cumbre. David Adams de Reuters. Espere al micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Pudieron progresar hoy en el tema del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas y la libertad de movimiento para los diplomáticos? Porque yo sé que ustedes han hablado mucho de la importancia que tiene eso para Estados Unidos para poder reunirse con disidentes políticos en Cuba. Una de las cosas que yo dije entrando a estas conversaciones era que a lo mejor nos podrían decepcionar un poco porque no vamos a tener grandes titulares, pero sí hemos dicho que son temas de importancia y sí hablamos de ese tema y sí creo que hemos progresado. Hubo un espíritu muy cooperador. Eso es importante para nosotros. Es importante que nuestra embajada en La Habana pueda operar de forma que son conformes con el convenio y los dos estuvimos de acuerdo. Así que creo que sí hemos progresado, hemos tenido un espíritu de cooperación, pero más que eso creo que lo dejaría para el diálogo diplomático. Otra pregunta para Mimi Whitefield del Miami Herald. Espera el micrófono. ¿El tema de derechos humanos lo hablaron en algún contexto de las conversaciones de hoy? Lo que puedo decir es que de un par de maneras sí, en el sentido de que nosotros siempre hemos dicho que nuestros diplomáticos operan en términos de poder vislumbrar una apertura de lo más grande posible para conocer a todo el pueblo cubano, que es parte de su trabajo y que es muy importante para ellos conocer a todo tipo de cubanos. No sé si es directamente relacionado con derechos humanos, pero sí toca al tema de personas en Cuba con quienes queremos hablar y además para la sociedad civil en general, hablar con tantos de los 11 millones de cubanos como nos sea posible, francamente. Pero creo que al progresar, y es una de las cosas que más me ha complacido para empezar a hablar de derechos humanos, por cierto, hablamos de que este tema es uno de los más difíciles, pero uno de los más importantes que tenemos que tener. Mientras hay quizá en el momento unos 6 o más diálogos ya programados, me parece sumamente importante como una medida del dinamismo y el movimiento de la relación. He hablado de algunos de ellos desde el principio, que van desde la aviación civil hasta la tecnología de informática y a la protección de la vida marina. Para nosotros también es muy importante tener un diálogo sobre derechos humanos. Felicia Schwartz del Wall Street Journal. Entonces, usted dijo que a lo mejor podrían abrir las embajadas antes de la Cumbre de las Américas, pero esto va a requerir otra reunión en La Habana, por ejemplo. Creo que usted escuchó a la directora general Vidal que habló de comunicación permanente, y me gusta esa frase, aunque permanente a veces me parece implicar que no vamos a dormir nunca, pero sí estamos de acuerdo en que vamos a seguir a tener
conversaciones sobre muchos de estos temas, que todavía tenemos cosas que resolver. Hemos progresado el día de hoy, pero todavía hay cosas que tenemos que consultar con nuestros superiores, otras cosas donde no tenemos un acuerdo completo. Entonces, ¿en qué forma se va a dar ese diálogo? No nos queda muy claro. Obviamente tenemos secciones de interés, ambos en el país del otro, y no tenemos que reunirnos de cara a cara, pero también creo que en estas últimas reuniones la importancia de esa diplomacia cara a cara y refuerza nuestra idea de que las relaciones diplomáticas y tener embajadas enteras es importante para una relación como esta, donde hay diferencias, donde hay que sobrellevar tantas cosas. Entonces, la variable es la comunicación. Entonces, no sé qué forma tendrá esa comunicación, pero esa comunicación seguirá hasta que tengamos un acuerdo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. Indira Lakshmi de Bloomberg. Su contraparte dejó en claro que ella pensaba que tenía asegurado, tenía confianza que los temas que les importan, como la eliminación de la lista de terroristas, lo iban a lograr. ¿Y ustedes qué lograron en cuanto a confianza, al acceso irrestricto de los diplomáticos de libertad de movimiento, y también poder seguir con los programas de diplomacia y además que pueda llegar la carga diplomática sin problemas? Yo voy a empezar diciendo que tengo la esperanza de que nuestra contraparte haya escuchado en la mesa lo que dijimos. Les hemos dado, les hemos asegurado que estamos trabajando sobre el tema y no que hemos ya prejuiciado el resultado de esa revisión. En cuanto a servicios bancarios, puedo decir que sí, ella también sabe que estamos trabajando arduamente para resolver el tema, porque ese es un tema que lo hemos trabajado desde hace más de un año, antes de la declaración del presidente. Los temas de la agenda que fueron importantes para nosotros, creo que sí hemos progresado en muchos temas. No creo que deba hablar de temas específicos. Baste con decir que yo creo que hemos hecho suficiente progreso en el tema, que yo he sentido que se justifica venir aquí con una declaración muy positiva. Hay cosas que todavía tenemos que consultar con nuestros superiores respectivos. Hay temas que requieren más discusión porque no están resueltos. Podemos tener diferencias en la interpretación de ciertas cosas, ya sea bajo la Convención de Viena o cómo se verán las cosas en el camino hacia adelante, pero me impresionó la seriedad de la conversación, el nivel de franqueza de las dos delegaciones, de poner sobre la mesa todas las diferencias y pensar de forma creativa cómo superar algunos obstáculos sin comprometer nuestros valores, pero tratar de resolverlo de manera de poder tener el tipo de relación que queremos tener. Así que no quiero entrar en lo que nos aseguramos el uno al otro, pero yo me siento muy animada de que vamos a tener una embajada mucho mejor que la función de intereses que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, solamente Well, I would just wanted to underline that we had a very fruitful muy positiva en el tono, constructiva y hemos avanzado en muchos temas y vamos a continuar discutiendo los temas porque creo que los dos partidos y especialmente por nuestro lado estamos comprometidos en llegar al fin de nuestro presidente, que es restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas. Muchas gracias.
En otro orden de temas para esta noche y en este minuto le informo que recibió Raúl a Kofi Annan. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en horas de la tarde del viernes 27 de febrero al excelentísimo señor Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas y presidente de la fundación que lleva su nombre, quien realiza una visita a nuestro país. Durante el cordial intercambio abordaron temas de la agenda internacional, en particular el proceso de paz de Colombia. Kofi Annan expresó su reconocimiento al papel de Cuba como sede y garante de los diálogos que tienen lugar en La Habana. Raúl reiteró que continuaremos contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto y al logro de la paz en esa hermana nación. En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien previamente se había reunido con el exsecretario general de la ONU. Y fueron titulares en la emisión estelar la reunión del Consejo de Ministros que aprobó nuevas políticas para el desarrollo de la economía y la sociedad. La segunda ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos que se realizó en Washington. La Asamblea Municipal de la OJC en el municipio de Habana Vieja. Y el otorgamiento del Premio Nacional de Derecho 2014 a Armando Jardávalos. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un buen fin de semana. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables, buenas noches y hasta el lunes.